en 1980, con motivo de unas declaraciones del teniente Andrade, el gobernador ordena una segunda investigación, no acepta una propuesta de la entonces minoría popular y del presidente del Partido Independentista puertorriqueño, licenciado Rubén Berríos, para que se nombrara un fiscal especial, libre de presiones, con suficiente independencia del Ejecutivo para poder realizar una investigación imparcial y adecuada. Se nombró, en cambio, al fiscal Villanueva, fiscal que respondía al entonces secretario de Justicia. Todo el pueblo de Puerto Rico escuchó desde las vistas del Senado esa etapa de la tragedia es también consecuencia de la irresponsabilidad del gobernador Romero, ya claramente resumida en 2 puntos: declarar héroes a los policías y negarse a nombrar un fiscal especial. Tercero, 5 años después de los sucesos del Cerro Maravilla y luego de haberse iniciado las vistas públicas del Senado, cuando el nuevo secretario de Justicia, licenciado Héctor Reichard, tiene la entereza de actuar independientemente del gobernador y ordena una nueva y tercera investigación, todos sabemos lo que le hizo el gobierno de Romero Barceló. Se inicia el acto oprobioso contra el Reichard con un anónimo en papel timbrado del negociado de investigaciones especiales que resulta suficiente para que el gobernador ordene una investigación de naturaleza criminal contra Reichard. Reichard se vio obligado a renunciar. La fabricación del caso contra Reichard es el tercer eslabón en la cadena de irresponsabilidad del gobernador Romero en el caso del Cerro Maravilla. Primer eslabón, declarar héroes a los policías. Segundo eslabón, rechazar la idea de un fiscal especial en la segunda investigación. Y tercer eslabón, la fabricación del caso contra Reichard para provocar su renuncia e interrumpir la tercera investigación. Tuvo sobrada razón el juez de la Corte de Boston, que estableció una analogía entre el caso de Watergate y el de Cerro Maravilla. En Estados Unidos, Watergate marca una época, desde que el presidente Nixon calificó el caso de absurdo y locura, algo así como una telenovela o circo político, hasta que surgió la posibilidad de un residenciamiento en el Congreso. El presidente Nixon renunció y fue indultado anticipadamente por su sucesor para protegerlo de posibles acusaciones criminales. Pero Watergate, más que un escándalo aislado, significa un estilo de gobierno como el que Carlos Romero dirige en Puerto Rico. Se caracteriza ese estilo romerista por la soberbia del poder, por la persecución impiedosa contra los adversarios, por la exigencia bajo amenazas de contribuciones monetarias para su partido Nuevo Progresista, por la prédica de la moral administrativa, después que se ha permitido y encubierto la corrupción, por los crímenes que se cometen en nombre de la ley y el orden, por los golpes bajos mediante el uso exagerado e indebido del poder, por los ataques a la integridad de personas decentes, por la creación de comités con la encomienda de preparar listas de personas a las que hay que difamar mediante el contrabando de la mentira, por los reclamos de privilegios ejecutivos con el propósito de ocultar la información al pueblo y negársela a las instituciones que lo representan, por las maniobras turbias para la maliciosa y premeditada fabricación de casos de toda índole. Ese estilo de gobernar ha convertido el gobierno de Carlos Romero Barceló en una interminable pesadilla que perdurará hasta la ocasión reivindicadora
de las próximas elecciones. Resistamos hasta entonces como velas al viento. La voz del pueblo, que se ha expresado sonoramente, clama porque se conozca la verdad del Cerro Maravilla. Lo que el pueblo ha descubierto hasta este momento es que en relación con el Cerro Maravilla fue víctima de un monumental engaño oficial en las dos primeras investigaciones realizadas por el Departamento de Justicia, ya fuera por la incompetencia de los funcionarios que entonces intervinieron después que Romero proclamó héroes a los policías que dispararon, o por una decisión deliberada de algunos funcionarios de alta jerarquía. Contrario a la voz del pueblo, que pide a gritos la verdad sobre Maravilla, la voz de Carlos Romero es la de un hombre perdido y desesperado, porque ve caer sobre su persona el alud de la verdad, que lo aplastará definitivamente, y se da cuenta, al tratar de huir por todos los recovecos, de que no tiene escapatoria. Siente pánico al saber que tendrá que enfrentarse a la verdad. El gobernador Romero no tiene fe en la Asamblea Legislativa, ni en la Judicatura, ni en las instituciones que él no puede controlar a su antojo. Romero no tiene fe en sí mismo, ni en la gente que lo aconseja y que lo llevan al desastre total. Cuarto, desde el momento mismo en que se aprueba la resolución 91 del Senado, ordenando la investigación del Cerro Maravilla, allá para principios de 1981, los senadores del PNP y el gobernador la objetaron en la forma más violenta y agresiva. Atacaron la investigación porque, según ellos, tenía propósitos políticos y porque la consideraban totalmente innecesaria, ya que se habían realizado suficientes investigaciones. Las vistas han demostrado que hasta que el Senado lo hizo, no había habido ninguna investigación. Todas las anteriores eran falsificadas. Pero el gobernador no se limitó a atacar brutalmente la investigación, se dedicó a obstruirla, a ridiculizarla y a tratar por todos los medios de evitarla. Se ha negado a entregar documentos e información, ha usado cuantiosos recursos para pagar abogados puertorriqueños y norteamericanos para que los tribunales lo respalden en su labor de obstrucción. El Tribunal de Apelaciones de Boston ha revocado continuamente a su Tribunal de Distrito Federal en Puerto Rico. El pueblo de Puerto Rico tiene que agradecerle profundamente al Senado y a su Comisión de los Jurídicos, al investigador Héctor Rivera Cruz y a sus ayudantes, por la labor meticulosa y responsable realizada en la investigación del Cerro Maravilla. Debe tenerle un agradecimiento especial al presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, quien en forma continua, firme y responsable ha defendido los derechos y las prerrogativas del Senado en su empeño por lograr que la verdad sobre Maravilla resplandezca implacablemente. A nombre de la Cámara de Representantes, le expreso el agradecimiento del cuerpo que dirijo y nuestro respaldo y solidaridad, porque al defender los derechos del Senado, también está defendiendo los derechos y prerrogativas del Poder Legislativo puertorriqueño. Yo me uno a él en ese empeño. La Cámara de Representantes no vacilará en tomar las medidas para iniciar los procesos necesarios que constitucionalmente podemos, de probarse que el primer Ejecutivo ha violado la ley y la Constitución. Aprovecho esta ocasión para anticipar el respaldo de la Cámara de Representantes al proyecto de ley que en el día de ayer propuso el senador Miguel Hernández Agosto
creando un cargo de fiscal especial para investigar y procesar criminalmente en el caso del Cerro Maravilla. Respaldamos decididamente ese proyecto porque garantiza el principio básico de que el fiscal especial, quien quiera que sea, debe tener los recursos y poderes necesarios y la permanencia e independencia en su puesto que le permitan llevar a cabo sus labores sin las presiones e intervención del gobernador y del secretario de Justicia o cualesquiera otros intereses contrarios a que se conozca la verdad. Quinto, la nueva imagen de sí mismo que ha anunciado Romero no es sino un retorno superlativo a sus más siniestras actitudes e intenciones, como la de dejar ahora abandonados y en la estacada a los policías que antes había calificado de héroes. Lo que queda de Romero es el remanente de sus malos hábitos y de su oportunismo, que lo lleva a acomodarse a cualquier temperatura, siempre que sea para intentar un nuevo engaño o una nueva tirada al pueblo. El rasgo incambiable de Romero es su capacidad para reincidir cada vez más gravemente en sus fechorías, para demostrar que no cambia, que es el viejo Romero, el mismo Romero de siempre. Cuando el gobernador propone nombrar a Héctor Rivera Cruz fiscal especial, lo hace en un discurso politiquero, lleno de ataques injustificados y de falsedades, que no parece la expresión de un gobernador interesado en que se logre un consenso, sino más bien un producto del comité de odio. El gobernador lanza un zamarrazo contra el Senado y contra sus adversarios políticos. Y en ese zamarrazo me incluye a mí. Se refiere a mí en dos ocasiones. La primera de ellas fue la relacionada con sus conversaciones con el fiscal federal Julio Morales Sánchez, en violación de la ley durante la investigación del gran jurado, y me solicitó que produjera las pruebas. Veamos los hechos. El martes 3 de abril de 1979, el licenciado Juan Maribraz reveló a los medios de comunicación que el gobernador se había comunicado por vía telefónica con el fiscal Julio Morales Sánchez sobre aspectos fundamentales en el caso de los sucesos del Cerro Maravilla. En dicha conversación, el gobernador, actuando como si fuera jefe del fiscal federal, le dice que para el Departamento de Justicia de Puerto Rico la investigación sobre el Cerro Maravilla ya estaba cerrada. Como si fuera poco, el gobernador Romero le comunica al fiscal Morales Sánchez que el licenciado Ralph Martin, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal, es el responsable de que se constituyera un gran jurado para investigar lo del Cerro Maravilla y debe tratarse de que se le remueva de su cargo. Esto que señalo se puede constatar en la edición del periódico El Mundo de dicha fecha en la página 5A. Ese mismo día, el gobernador, por medio de su secretario de prensa, Antonio Quiñones Calderón, calificó de irresponsables las manifestaciones hechas y además señaló que no merecían ningún comentario de su parte. La noticia apareció en el mismo periódico antes señalado el mismo día. Al día siguiente, el 4 de abril, Carlos Romero Barceló, en uno de sus acostumbrados actos de machismo político, emplaza a los que crean tener pruebas y añade, entre otras cosas, que el que tenga cualquier prueba o grabación, que la produzca, pero que no se pretenda que él, Romero Barceló, conteste sobre fantasmas y sombras. El periódico El Nuevo Día publicó sus palabras en la página 2. El 7 de abril, en el periódico El Mundo, yo manifesté que existía tal grabación de su conversación con el fiscal,
porque varias personas que la habían escuchado me lo habían señalado. Y dije que yo no conocía a la persona que la tenía en su poder. Por lo tanto, le solicité al gobernador y al fiscal federal que le concedieran inmunidad total a la persona que la poseía para que la grabación fuera entregada al gran jurado. Ninguno de los dos respondió. Como el gobernador muy bien sabe, o debería saberlo, su actuación al interferir con la investigación realizada por el gran jurado, y peor aún, tratar por ese medio de paralizarla, constituye un delito grave. El 11 de abril, 4 días después, Carlos Romero admitió que había hablado con el fiscal federal, no en una sola ocasión, 2 o 3 ocasiones, según sus palabras, por teléfono. Su admisión apareció en el Nuevo Día, ese mismo 11 de abril, y en el mismo periódico, el fiscal federal Julio Morales Sánchez corroboró que había tenido 3 conversaciones telefónicas con Romero sobre el caso del Cerro Maravilla. Y además, que el secretario de Justicia, Miguel Jiménez Muñoz, lo había llamado en 2 ocasiones por órdenes de Romero. El 12 de abril, tanto el gobernador como el fiscal federal vuelven a admitir que hablaron por teléfono sobre el caso del Cerro Maravilla, pero en 2 de las 3 ocasiones en que hablaron, tanto el gobernador como el fiscal dieron versiones diferentes sobre lo que habían hablado. Sus admisiones aparecen en el periódico El Mundo de ese día. Para terminar este bochornoso suceso, el fiscal federal Morales Sánchez fue eliminado de la lista de candidatos para cubrir vacantes en su corte federal. Este triste final, como el que le aguarda a Carlos Romero, fue precisamente porque el Comité de los Jurídicos del Senado Federal, entre otras razones, lo descartó por la manera en que se había conducido en el caso del Cerro Maravilla. Esto apareció en el periódico San Juan Star del 22 de abril. Estos son los verdaderos hechos y no los que me imputa el gobernador en su discurso. No hay que probarlos. Romero los admitió y, como dicen los abogados, admisión de parte, relevo de prueba. Me menciona también en su discurso cuando dice lo siguiente, y cito: el Departamento de Justicia investigó 2 veces las circunstancias de esas muertes. La segunda de dichas investigaciones fue ordenada durante la pasada campaña electoral por motivo de unas declaraciones hechas a la prensa por el teniente Julio Andrades, tras una serie de reuniones con Rafael Hernández Colón, Sergio Peña Clos, Severo Colbert, José Enrique Arrarás y otros líderes populares en un hotel y en varios lugares de San Juan. Con relación a esta imputación a mi persona, que es totalmente falsa, he prestado una declaración jurada ante el notario público licenciado Luis A. Archilla Díaz, que voy a leerles. Bajo juramento declaro que no conozco personalmente al exteniente Julio C. Andrades, que nunca me he reunido con él, ni cuando él hizo las declaraciones del Cerro Maravilla, ni en ningún otro momento de mi vida, que no me he reunido con el señor Andrades, ni en un hotel o en otros lugares de San Juan o de Puerto Rico, que lo dicho por el señor Carlos Romero Barceló en su discurso televisado es una mentira total. Esta declaración jurada que he prestado, de ser falsa, conllevaría una convicción por perjurio contra mí, de acuerdo con las leyes vigentes. En el día de hoy he enviado el original de esta declaración al gobernador y le solicito que la envíe al secretario de Justicia con instrucciones de que radique acusación criminal contra mí por el delito de perjurio. Igualmente, en este momento, invito al gobernador a que firme también una declaración jurada, afirmando bajo juramento lo que dice en su discurso televisado sobre el señor Andrades y yo, y que una vez prestada me envíe el original. Tan pronto llegue a mi poder,
Si es que Romero envía esa declaración, solicitaré del secretario de Justicia que proceda inmediatamente contra el gobernador por el delito de perjurio. Así podrá determinarse quién le está mintiendo al pueblo. A ustedes, pueblo puertorriqueño que tanto quiero y que bondadosamente me escucha, quiero decirle, de corazón a corazón, lo siguiente. Primero, lo que está envuelto en Maravilla no es solo la vida y la justicia de los dos jóvenes que murieron en aquellos incidentes. Está envuelta la libertad y la vida de todos los jóvenes de Puerto Rico que pudieran ser víctimas del mismo entrampamiento y el mismo encubrimiento de que fueron víctimas los jóvenes de Maravilla. Y segundo, lo que está ocurriendo con la investigación del Senado y con las revelaciones sobre lo ocurrido es un acto de justicia. Los que desde el principio pretendieron ocultar la verdad en este caso no pudieron concebir que 5 años más tarde surgirían las circunstancias y los recursos que harían posible la revelación de la verdad. Como ser humano y como puertorriqueño, siento que toda esta experiencia que estamos viviendo del Cerro Maravilla demuestra que hay una justicia poética, que en último extremo quiere decir justicia divina, que es superior a la humana. Y cuando la justicia humana falla, resplandece en cambio la justicia divina. La investigación del Senado no ha terminado y habrá de completarse hasta sus últimas consecuencias, estoy seguro. Compatriotas, he comparecido ante ustedes esta noche, ante cada uno de ustedes que me escucha, para motivarlos a que se decidan con la más firme determinación y voluntad a rechazar y ponerle fin al estilo de gobernar de Carlos Romero, destructivo y denigrante, cada día peor y sin remedio, y nos decidamos todos a restaurar nuestra democracia y conservar nuestras instituciones, y juntos a luchar todos para que prevalezcan también los valores individuales de la buena fe, de la conciencia limpia y tranquila y el amor a la decencia humana. Buenas noches. Con relación al conocimiento previo que tenían del joven independentista Carlos Soto Arribí y que ya había sido negado por uno de los policías. El investigador especial senatorial Héctor Rivera Cruz provocó la confrontación de testigos cuando aparentemente no le satisfizo las respuestas que el policía William Colón Berríos le dio sobre un memorando relacionado con datos personales de Soto Arribí, uno de los independentistas muertos por la policía en el Cerro Maravilla el 25 de julio del año 78. El memorando con fecha del 11 de julio del 78 y dirigido al entonces comandante y ahora teniente coronel Ángel Luis Pérez Casillas en su calidad de jefe de la División de Inteligencia de la Policía, fue enviado por Colón Berríos y su compañero Rafael Moreno, aunque no estaba firmado por ninguno. Antes de confrontar a Colón Berríos con el memorando, Rivera Cruz le había preguntado si antes de la víspera de los sucesos del Cerro Maravilla había tenido conocimiento sobre Soto Arribí, lo había visto o había intervenido en caso con este. Antes del 24 de julio del 78, le pregunto si usted llevó a cabo algún tipo de investigación con relación a la persona de Carlos Soto Arribí. Pues yo le digo ahora mismo que no. Que no. Le pregunto si antes del 24 de julio de 1978 usted tenía conocimiento de algún dato personal de Carlos Soto Arribí. No tenía ningún dato personal de Carlos Soto Arribí. O sea, usted no sabía quién era el padre de Carlos Soto Arribí antes del 24 de julio del 78. Lo desconocía. ¿Perdón? Lo desconocía. Lo desconocía. Rivera Cruz le dio a leer el memorando donde se hacía un resumen de Soto Arribí, sus actividades, propiedades y las de su padre, el escritor Pedro Juan Soto, con quien éste vivía. Además se acompañaba el memorando con una foto de Soto Arribí y en el documento se especificaba, se incluye fotografía de Carlos Soto. Al ver la foto, antes de ser confrontado con el memorando, Colón Berríos dijo que este es el terrorista Soto Arribí. Ante la confrontación del documento y la foto, Colón Berríos explicó que su compañero Moreno era quien realizaba la investigación y que él no había mentido a la comisión cuando dijo antes que el 24 de julio del 1978 no había sabido de Soto Arribí ni lo había visto nunca.
En este punto, Rivera Cruz pidió que se trajera a Moreno, quien al igual que otros policías relacionados con estos sucesos se encuentran en el Capitolio debidamente juramentados, pero fuera del salón de actos donde se llevan a cabo las vistas públicas. ¿Con quién usted fue a hacer ese trabajo? A veces No, ¿con quién fue a hacer usted ese trabajo? con el agente William Colón. William Colón. ¿Y a dónde fueron? ¿A obra pública? Ahora público. A obra pública. ¿Y pidieron el expediente de Soto Ajivi? Exacto. Bien. ¿Y William Colón estaba con usted? No había expediente. No había expediente. ¿Y dónde usted consiguió la Eso fotografía? me lo conservo yo porque eso es investigaciones. No, le ordeno, señor presidente, que le ordene al testigo contestar dónde consiguió la fotografía. Se ordena al testigo contestar dónde consiguió la fotografía. Un momentito. Voy a... No, un momentito, no va a contestar, va a consultar conmigo primero. Hágame la pregunta. Sí, la pregunta que le hice es, y vamos otra vez, Sí. antes del 24 de julio del 78, usted, por investigación que realizó, consiguió una fotografía de Carlos Soto Ajivi. La conseguí. Sí. La consiguió. ¿Dónde la consiguió? La conseguí a través de un cooperador de nosotros. ¿Y quién era ese cooperador? No puedo decir, pues entonces no sigue siendo cooperador. Que se le ordene al testigo que conteste esa pregunta. Le pido al testigo en este momento que conteste la pregunta, Honorable, pero que puede asesorarse con su abogado. Es mi forma de actuar, no puedo quemar al informante, dijo textualmente Moreno al invocar el privilegio de seguridad nacional y la del informante, porque aquí en esta sala hay un montón de terroristas. Hemos citado. Cámara 7, Capitolio. Amigos, el presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Francisco Aponte Pérez, advirtió hoy que disposiciones legales amparan el poder de la Asamblea Legislativa para impedir que los testigos rehúsen declarar ante dicho cuerpo. Aponte Pérez, quien declaró sin lugar en todo momento la invocación del privilegio de seguridad nacional en que se amparó el policía Rafael Moreno para no contestar preguntas del investigador, hizo claro que las disposiciones legales castigan por desacato a un testigo que se niegue a declarar y permiten al presidente del Senado acudir a un tribunal para que un juez del Tribunal Supremo formule las preguntas que de negarse a responder incurriría en un desacato civil. Estas dos disposiciones amparan el poder que tiene la Asamblea Legislativa para impedir el que un testigo rehúse sin justificación alguna el poder declarar. Vamos a determinar en la sesión ejecutiva que celebremos la comisión si este testigo o estos testigos han incurrido en violación alguna a la ley de Puerto Rico y cuál es la recomendación que habríamos de hacer, de radicar tanto una denuncia o una acusación con el Departamento de Justicia o si se recurre a los tribunales a través del presidente del Senado. ¿Cómo usted describe el testimonio del policía William Colón en el día de hoy? El testigo sigue el mismo patrón de los testigos anteriores, sigue insistiendo en la versión oficial de la policía en el sentido de que se actuó en defensa propia. Hay un sinnúmero de lagunas en los testimonios de los tres, pero que no podrá descifrarse y no podrá entenderse bien por la comunidad hasta que termine el desfile de estos testigos y que podamos presentar entonces toda la demás evidencia de índole pericial que contamos. En ese momento la comunidad estará preparada para determinar si la versión oficial de la policía habrá de sostenerse o no. Cámara 7, Capitolio. Mientras tanto, el investigador especial del Senado de Puerto Rico en torno a estos sucesos, licenciado Héctor Rivera Cruz, rechazó de plano las acusaciones vertidas por el senador PNPista Calixto Calero Juarbe en el sentido de que Rivera Cruz, se ha estado reuniendo con ex agentes de la policía que han sido acusados de corrupción policíaca. Hoy, el senador Calixto Calero Juarbe hizo unas declaraciones para la prensa radiada en el sentido de que tenía conocimiento personal y propio de que Ernesto Giralzola y Julio César Andrades se habían reunido con Héctor Rivera Cruz con el propósito de establecer conexiones para beneficiar la investigación. Las manifestaciones que ha hecho el señor Calixto Calero Juarbe, senador de la minoría en la Comisión de los Jurídicos del Senado, son declaraciones que faltan a la verdad y están llenas de innuendo y realmente es una vil mentira. Este investigador en ningún momento jamás se ha reunido con el señor Giralzola, persona a quien no conocemos y si le hemos visto en algún momento es a través de la prensa en relación con los incidentes en los cuales ha estado envuelto.
En cuanto al señor Andrade, este investigador obviamente se tuvo que reunir en algún momento con él durante la investigación, pero después que ello ocurrió en nuestra oficina hace muchos meses atrás, no hemos vuelto más a ver al señor Andrade en ningún momento. O sea, las manifestaciones que hace el señor Calero Juárez de que en algún momento de esta semana pasada hubo algún tipo de reunión entre el señor Arzola y el señor Andrade y este servidor o algún otro miembro de la mayoría de la Comisión de lo Jurídico del Senado, son completamente falsas. Nosotros, como cuestión de hecho, estamos retando al señor senador Calero Juárez a que, si es que él tiene alguna prueba sobre ese particular, que lo exponga bajo juramento y se exponga a que si lo que él declara no sea cierto, se le entienda que ha cometido delito de perjurio. Nosotros normalmente no estamos en posiciones de entrar en críticas a las posiciones que asumen los senadores de cualquier partido en relación con nuestra función en la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre la investigación de Cerro Maravilla. Sin embargo, cuando vienen este tipo de imputaciones que faltan a la verdad y que tratan de echar algún tipo de sombra sobre nuestra reputación profesional, que nos ha costado años, trabajo y sacrificio forjar, y que el trabajo profesional que hemos realizado en la Comisión de los Jurídicos se intente empañar por este tipo de manifestación de un senador de la minoría, tenemos que rechazarla abiertamente, como sabemos que el pueblo de Puerto Rico la rechaza, máxime cuando vienen de la voz de una persona como el senador Calero Juárez, que no es la primera vez que expone a través de sus labios hechos que el pueblo repudia constantemente. Sin embargo, Calero ha indicado que tiene la evidencia en relación con esta denuncia y ha ido más allá a señalar específicamente el lugar y la hora de esa reunión. La evidencia que la presente y la Comisión de los Jurídicos y las vistas públicas del Senado, en las cuales se están desarrollando en estos días en el Senado, que las exponga. Lo único que le exijo es que lo haga bajo juramento para que se exponga a las penalidades que correspondería por perjurio, como yo sé que eventualmente ha de ocurrir, que son completamente falsas. Cualquiera sea la fuente de información que él tenga, le está llevando a cometer una vil mentira en relación con la reputación de este investigador y de las personas a las cuales él se pueda referir. Amigos, el presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, Ángel David González, expresó hoy que nadie puede exigirle a un agente del orden público que divulgue nombre o señas personales de un confidente de la policía, advirtiendo González que esto se verá en los tribunales. González, quien desde ayer está asistiendo a las vistas públicas de Maravilla en su calidad de espectador y para respaldar a los policías citados que participaron en el operativo Maravilla, reaccionó a la determinación de incurso en violaciones contra el policía Rafael Moreno Morales, señalando que eso se verá en los tribunales que finalmente le darán la razón a la gente. El policía Rafael Moreno, tras ser confrontado por el investigador especial Rivera Cruz con una foto del joven independentista Carlos Soto Arribí, muerto por la policía en el Cerro Maravilla, declaró que no iba a revelar la identidad del confidente que le produjo la foto, invocando el privilegio de seguridad nacional. A propósito de esta investigación en sus méritos, ¿no entiende usted que es necesario sumamente este elemento que salió en el día de hoy de esta investigación? No sé por qué canal, por qué vía el señor investigador está llevando ese interrogatorio. Lo cierto es que la ley es clara, terminante, precisa, específica y que no se tiene que divulgar ni los informantes, ni la identidad de los agentes encubiertos, ni las fuentes de información de la policía de Puerto Rico. Es más, se le reconoce ese derecho a la prensa, mucho más a la policía de Puerto Rico, donde hay envuelto unos riesgos mayores. ¿Se sienta un punto inicial en esta investigación en el día de hoy, en términos de que tanto este policía como los demás que le sigan en el interrogatorio podrían invocar al privilegio de la quinta enmienda cuando ya anteriormente se había descartado y habían dicho que estaban en posición de cooperar con esta investigación? Pero aquí no se está invocando la quinta enmienda. La quinta enmienda es el no declarar para no incriminarse. Aquí se está protegiendo la vida, la seguridad y la identidad de un informante y la seguridad pública, que es distinto. Para Cámara 7, Alfred Muñiz y Sonia Rosario. Amigos, y pasando a otras informaciones relacionadas con las vistas públicas en torno al suceso del Cerro Maravilla, hoy William Colón Berríos, uno de los policías envueltos en este operativo, reiteradamente negó haber sido detenido alguna vez y acusado por el delito de guiar en estado de embriaguez, así como advertir que no podría ser intervenido porque sabía todo lo que ocurrió
en el suceso del Cerro Maravilla. Colón Berríos, quien fue sometido a un intenso interrogatorio, fue confrontado al final de las vistas por el investigador especial Héctor Rivera Cruz con una línea de preguntas dirigidas a si había sido detenido alguna vez por la comisión de un delito. Le pregunto yo si a usted en alguna ocasión lo han tenido detenido en el cuartel de Juan Domingo por estar guiando en estado de embriaguez. No. Nunca. No. Nunca. Perdón que no lo oigo. Nunca. Nunca. Le pregunto yo si a usted en el año 1979 o en el año 1980 a usted lo detuvieron compañeros suyos en el área de Bayamón, lo llevaron al cuartel de Juan Domingo y allí hubo que buscar compañeros de la oficina de inteligencia para que lo fueran a recoger. No, nunca. Nunca, nunca, no lo oigo. Nunca. Nunca. ¿Usted sabe quién es el hoy teniente de la oficina de inteligencia, Néstor Berrío? Sí, correcto. ¿Quién es él? El teniente Berrío. Le pregunto específicamente si a usted en alguna ocasión el teniente Néstor Berrío o sargento, cual fuera el rango que tuviera, lo fue a buscar a usted al cuartel de Juan Domingo porque usted estaba en un estado de embriaguez y estaba teniendo problemas con los agentes del orden público que lo habían detenido. Nunca. No, nunca. Nunca. Le pregunto a usted si en algún momento después de julio del 1978 fuera en algún momento antes de terminar el año 78 o durante todo el año 79 o durante todo el año 80 a usted se le detuvo luego de haber tenido un accidente en el área de Bayamón y estar conduciendo bajo bebidas embriagantes, se le detuvo y se le llevó al cuartel de Juan Domingo en la presencia del entonces teniente José Mato. No, nunca, yo no Nunca. recuerdo eso. Perdóneme. No lo recuerdo. No lo oigo, nunca. No. Nunca. Y usted está bajo juramento. Exacto, pero no Bien, recuerdo eso. Conteste lo que usted entienda que es la contestación. Le pregunto a usted, si estando usted en el cuartel de Juan Domingo y estando presente el teniente Mato y estando presente otros agentes de la policía, usted hizo manifestaciones allí de que a usted ningún policía, compañero suyo, lo podía arrestar, lo podía detener, ni podía proceder contra él por ningún accidente de tránsito y por estar en estado de embriaguez, porque usted sí sabía lo que había ocurrido en el Cerro Maravilla e iba a hablar y todo el mundo iba a saber lo que allí pasó. Le pregunto. No, señor. No, señor. Rivera Cruz concluyó el interrogatorio y se suspendieron las vistas para mañana, cuando los senadores habrán de contrainterrogar a Colón Berríos, quien tuvo a su cargo el 25 de julio del 1978 el operativo que se realizó en el área donde está enclavada la torre de una televisora. Para Cámara 7, Alfred Muñiz y Sonia Rosario. Hay que proceder con seriedad en todo este asunto del Cerro Maravilla. No puede hacerse con trucos publicitarios ni con golpes de astucia. Ya yo he probado mi buena fe, fiel a mi estilo de buscar la armonía y el consenso, he radicado un proyecto de ley que recoge la propuesta del gobernador para designar un fiscal especial que formule las acusaciones judiciales que procedan. Ningún funcionario público debe temerle a esta investigación, a menos que tenga algo que esconder. Señor gobernador, convoque inmediatamente a la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley. Echemos a caminar por fin la verdadera investigación criminal de los sucesos del Cerro Maravilla. Pero lleno de ataques injustificados y de falsedades. Colbert señaló en su mensaje que las expresiones del gobernador no son las de un gobernador interesado en que se logre un consenso, sino más bien un producto del Comité del Odio. Entre otras cosas, Colbert Ramírez tildó el estilo del gobernador Romero de ser uno caracterizado por la soberbia del poder. Por otro lado, el presidente Cameral retó al gobernador a declarar bajo juramento que tiene evidencia de que Colbert se haya reunido con el ex agente Andrades en hoteles de la capital. Al mismo tiempo, Colbert le envió una declaración jurada donde señala que nunca ha visto personalmente ni conoce al ex agente Andrade.
Bueno, yo creo personalmente que ante esta oportunidad que yo le brindo al señor gobernador de destruirme moralmente, si él logra probar sus imputaciones, que yo repito son totalmente falsas, pues él estaría admitiendo que lo que él dijo en su mensaje televisado fue una mentira total, como afirmo yo en mi declaración jurada. Y eso pues sería indicativo de que también es cierto lo que yo denuncié recientemente, de que hay un plan preconcebido para difamar a los líderes del Partido Popular. Colbert en su mensaje dijo que se solidariza con el presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, tanto por la investigación senatorial como por el proyecto de ley que crearía el cargo de fiscal especial. En este sentido, Miguel Hernández Agosto como presidente del Senado y el Senado como cuerpo han realizado una gran labor, incluyendo la los tribunales de justicia, los cuales han fallado a su favor. Yo me uno a él en ese empeño, como digo, porque entiendo que Miguel Hernández Agosto, al defender los derechos y prerrogativas del Senado, está defendiendo conjuntamente también los de la Cámara, los derechos del poder legislativo puertorriqueño. Y en ese sentido merece el reconocimiento y el agradecimiento de todo el pueblo de Puerto Rico, y no únicamente de nosotros, los legisladores. Alfred Muñiz y Mili Gil para Cámara 7. El director de la Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Carolina, es en torno al Cerro Maravilla. El pasado lunes el periódico El Mundo publicó una noticia, la cual tituló El visitante critica las vistas del Cerro Maravilla. La noticia en cuestión surge del editorial de El Visitante del 11 de septiembre del año 83, una lección dolorosa. Según Colón, cualquiera que haya leído esta noticia constatará que el título del comunicado no coincide con el contenido del mismo ni con la intención del editorial. Señaló que la frase guión cinematográfico no se refiere a las vistas del Senado, sino al desarrollo de los hechos en general. Como bien le insinúa el título, se trata de un análisis global del caso Maravilla en cuanto a las repercusiones negativas de este sobre la sociedad puertorriqueña. Lamentablemente, la información que se publicó da a entender de que el editorial se refiere a una crítica a las vistas del Cerro Maravilla, según el titular que recibió y el comunicado sobre el editorial. Tenemos que aclarar que este editorial se escribió antes de la convocación de las últimas vistas del Cerro Maravilla y que no se refiere, aunque implícitamente habla de las vistas, se refiere más bien a la situación global de los hechos del Cerro Maravilla como una lección dolorosa para todo el pueblo en términos económicos, en términos de muertes, en términos de los familiares, la autoridad pública y todos los acontecimientos que rodean a este hecho. O sea que es un editorial, vamos a decir, fuera de línea partidista, como un análisis del lastimoso estado que ha creado esta situación del Cerro Maravilla en términos generales y globales. O sea, debemos entender que no es lo lastimoso que resultan las vistas públicas del Senado, sino del hecho en particular digamos, del atentado, de los resultados de la acción policíaca, etcétera. ¿Es esto lo que quiere plantear realmente el editorial? O sea, lo que quiere plantear es que todos los puertorriqueños hemos perdido parte de nuestro ser en este acontecimiento. Y aunque se incluye implícitamente lo de las vistas, el editorial se refiere más a todos los acontecimientos y la pérdida que ha tenido el pueblo puertorriqueño desde que comenzó el operativo hasta el momento actual. A eso se refiere, inclusive la parte económica se refiere también a eso. Cámara 7, Teleinvestigando la noticia. Amigos, el representante popular José Enrique Araraz alegó hoy que el Partido Nuevo Progresista tiene un plan publicitario que describió como el circo de 4 trucos para desprestigiar la investigación senatorial sobre los sucesos del Cerro Maravilla en que la policía dio muerte a 2 jóvenes independentistas. Araraz desglosó lo que a su juicio son los 4 trucos del PNP en esta estrategia publicitaria. En primer lugar colocó el nombre del programa Análisis. Sobre el particular, Araraz circuló un memorando del Comité Asesor de Programación a la directora de programación del Canal 6, Isis Torres Frontera, en la que señala que el programa Análisis debe ser cancelado lo antes posible, ya que el mismo no cumple con los propósitos para los cuales fueron creadas estas emisoras, ni con los criterios utilizados en la preparación de este informe. Los resultados del informe del Comité de Programación de WIPR lo que revelan es que este programa Análisis es un programa que no cumple con los propósitos fundamentales del Departamento de Instrucción Pública y de su televisora, que son el educar, el recrear, el informar. Esto es obviamente algo de tipo político para tratar de confundir la opinión pública. Por su parte, y en relación a la utilización de material visual del noticiario del Canal 6, los senadores de minoría y anfitriones del programa Análisis expresaron su posición a la controversia que se ha suscitado en los pasados días.
Eso no es correcto. Nosotros lo que hemos hecho, tratamos de analizar qué fue lo que pasó aquí, y en ese análisis hemos invitado a los senadores que participen, los senadores populares. Si ellos no participan y nosotros usamos ese material, bueno, pues que vengan cuando ellos quieran, los esperamos en cualquier momento. Las 2 sillas están allí abiertas para cuando ellos quieran. No tendría nada de malo el utilizarlo, porque lo que estaríamos haciendo es usar noticias que han ido al consumo público y que deben ser analizadas como parte del proceso de obtención de información de unas vistas públicas que conduce la Comisión de los Jurídicos del Senado. Posiblemente quieran hacer un gran caso de la nada. La periodista no tuvo nada que ver con esto, la periodista no trabaja para el programa Análisis, aquí nadie trabaja para nadie, sino que estamos cumpliendo con una responsabilidad ciudadana de hablar en relación con un asunto ya muy conocido por todo nuestro pueblo. Wilfredo Martínez y Mili Gil para Cámara 7. Capitolio de Puerto Rico por el Canal 7. Amigos televidentes, muy buenas noches con ustedes para presentarles el análisis noticioso de la vista celebrada en el día de hoy en el Salón de Actos del Capitolio de Puerto Rico, del Senado de Puerto Rico, de las vistas en torno al Cerro Maravilla que conduce la Comisión de los Jurídicos del Senado. Como en tantas ocasiones anteriores, tenemos el privilegio de compartir con el compañero Manny Suárez del San Juan Star. Buenas noches, Manny. Hola, buenas noches, Carmen. Y con la compañera Irene Garzón de la Agencia Internacional Prensa Unida. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Irene. Y estaba tratando de ponernos de acuerdo porque de tantas cosas importantes que se han dicho en el día de hoy, que han ocurrido durante la vista que continuó otro agente de la policía, el agente Moreno, y también el agente William Rodríguez, Colón de Ríos, pues han salido unas informaciones sumamente importantes y relevantes para esta investigación. Y para ir en orden cronológico, veamos lo que ocurrió en la mañana de hoy. Manny, hubo un interrogatorio que comenzó el senador Oreste Ramos, donde dejó establecido el agente que él había visto uno de los cuerpos, pero que el otro solamente lo había visto en la distancia, y de ese cuerpo solo habían distinguido los zapatos. Posteriormente, cuando le corresponde el turno al senador Antonio Faz Alzamora, hay una disparidad de criterios y él lo confronta con su propia declaración jurada al respecto, y quisiera que comenzaras contestando esa primera confrontación que se dio en horas de la mañana. Sí, fue un incidente sumamente interesante porque el agente Bruno González había dicho que se lanzó al piso, y del piso entonces él podía ver los 2 cadáveres, y más tarde se levanta. Pero entonces el senador Faz Alzamora coge lo que él había dicho en la primera investigación, la declaración jurada de él, en que él dice que identifica que uno está muerto y otro está vivo. Pero en esta ocasión él dice que lo único que él puede ver son los zapatos de uno. Entonces él dice, ¿cómo usted puede determinar por los zapatos que está vivo o que está muerto? Por los zapatos nada más, ¿cómo puede llegar a esa determinación? Fue una observación bastante astuta de parte del senador Faz. Y es muy interesante, Manny, lo habías tú señalado en el día de ayer, que cuando se confrontan los testigos con sus propias declaraciones juradas o con otras declaraciones juradas de otro testigo, es que verdaderamente uno tiene la oportunidad de entender las disparidades. Yo creo que en esta parte, la razón de por qué sale todo esto es que cuando se está haciendo la investigación en sí, no entran, cuando están dando las declaraciones, todavía no está establecido que Soto tenía golpes al frente y que esa se había llegado cuando él cae por un barranco. Eso lo dice por primera vez el fiscal Colton cuando él entrega a la prensa el informe y él empieza a contestar preguntas. Entonces los periodistas, muchos de los cuales habían ido a Ponce, vieron el cadáver de Soto, vieron los golpes, le preguntan si fue que él cayó así muerto, entonces cómo llegó a tener los golpes. Y ahí fue donde él dice, pues era que cayó por un barranco. Entonces ahora tienen que colocar el cadáver en tal forma como parece que había caído por un barranco, y a la misma vez cuadrar con lo que habían dicho anteriormente y cuadrar con las fotos que se habían presentado aquí, que se había tomado el día de los hechos, donde contradice el hecho del barranco. Y entonces parte de esto viene que en la primera declaración no toma cuenta del barranco.
ahora está tomando en cuenta a Barranco, y por eso es que llega que no, yo solamente vi los pies. Entendemos. Otro aspecto interesante que se suscitó en la mañana de hoy, quiero compartirlo con la compañera Irene Garzón, es otra confrontación, en esta ocasión con un exhibit. Y comenzó cuando se confrontó al agente William Colón con la pregunta de si conocía o no a Carlos Soto Arribí. Y él negó que lo conociera, que hubiese bregado, o que lo hubiese investigado, que hubiese tenido previamente algo que ver con este joven, previo a los sucesos del Cerro Maravilla. Y el investigador le lleva a que se reafirmen que él no lo conocía y que no tenía absolutamente nada que ver, y posteriormente lo confronta con un documento firmado por él y por el policía Moreno, donde en segundo plano aparecía la firma de William Colón, con unos detalles específicos en torno a la vida y a las relaciones familiares, vehículos, etcétera. Una información abundante con respecto a Soto Arribí. Y lo interesante no es únicamente la confrontación con el documento, sino cuando llaman inmediatamente al otro policía y los sientan por primera vez dos testigos juntos a confrontar lo que uno decía con lo que decía el otro. Irene. Sí, la confrontación viene más bien por la cuestión de procedimiento que señalan que es usual en la policía. William Colón señaló, el documento en sí no está firmado, están los nombres uno primero y el otro después. Él dice que el que hace el informe es el que el nombre le precede. Y más que el hecho del memorando con los datos en sí, es que ambos fueron a obras públicas a buscar información, no había expediente de Soto. Y dice Rafael Moreno que él entregó un papelito con el nombre, y entonces William Colón estaba averiguando detalles sobre otras personas y no sabía a qué había ido él con él a obras públicas, aunque estaban juntos. Desmiente a William Colón, que decía que no había investigado. Es que están juntos, dicen que están juntos, pero William Colón había negado, nunca lo había visto, ni siquiera ni sabía cómo era Soto Arribí, solamente por un afro y que era trigueño. Sin embargo, ese memorando del 11 de julio de 1978 que se le envía a Pérez Casilla va acompañado de una fotografía que también causó una controversia aquí en las vistas de hoy. Un comentario tuyo, Irene, porque esa es la famosa controversia que surge porque es un colaborador, un confidente, una persona que no se le dio nada, y que se arma aquí un problema porque se invoca la seguridad nacional, la seguridad personal, para no revelar. En ese punto uno entiende que es verdad, pudiera ser para no quemar a un agente, pero en este caso él dijo que no era ni siquiera un agente, sino un colaborador. Yo no sé exactamente cuán lejos, y quisiera escuchar una opinión de Manny, al igual que de Irene, va a llegar esto de la seguridad nacional y el planteamiento hecho, porque en ese momento yo creí, puede que me equivoque, que la estrategia del investigador era probar si William Colón había dicho o no la verdad a la hora de confrontarlo con si conocía o no a Soto Arribí, y el drama de escuchar de labios de Moreno que no únicamente lo conocía, sino que le había acompañado también a obras públicas a realizar la investigación. Entre los periodistas surgió una pregunta, Manny, que aprovecho para recoger tu opinión en este momento, porque decían que como había tanta información del padre de Soto Arribí, número de la tablilla, etcétera, cómo se llamaba, a qué se dedicaba, afiliación política, una serie de detalles relacionados con Soto, Pedro Juan Soto, padre de Soto Arribí, y entonces cuando lo confrontan, así se estaba investigando a Soto, padre, y por qué delito. Yo no creo que necesariamente fue eso, era que no podían contar mucho sobre un muchacho de 18 años. Sabían que habían participado en la actividad del 4 de julio cuando fueron a la Universidad de Puerto Rico, no tenía licencia, no tenían cualquier sitio donde agarrarse, y me imagino que para llenar el informe utilizaron alguna información sobre el padre. ¿Qué anticipas tú? ¿Cómo anticipas tú que se resuelva esto? Porque se habló de llevarlo a una vista ejecutiva, se planteó la posibilidad de que la prensa estuviera presente en eso. ¿Qué anticipas tú y qué anticipa Irene que va a ocurrir con respecto a ese suceso en particular? Pues yo creo que no va a llegar a ningún sitio. Se está hablando de un confidente ya 5 años atrás. Yo dudo que el confidente que ha estado trabajando tanto tiempo no se ha quemado ya. No pidieron, yo no creo que pidieron el nombre. Le estaba pidiendo si era hombre, si era mujer, si era pidieron el nombre, pero entonces se tiraron un poco más y ellos todavía insistieron. De que yo sé, no hay absolutamente ninguna base
legal, constitucional, para plantear esta situación frente a un Senado. Casi siempre lo que pueden hacer es ir a una vista privada y determinar que sí hay peligro inminente al país o a cualquier otro peligro para confidentes, si se identifica o no se identifica, y siempre se hace en privado y se resuelve en esa forma. En este caso, porque sería cómodo sencillamente decir que todo es privado, no pueden porque la seguridad de la isla depende de que ellos no divulgan una fuente. Sería un poco difícil en ese caso. Irene Garzón, sobre eso yo te quería abundar porque hay una frase que me llamó mucho la atención y te hace entonces pensar que seguridad tiene. Se invoca por un lado la seguridad nacional, pero por otro, un agente de la División de Inteligencia dice, refiriéndose a ese salón, aquí en esta sala hay un montón de terroristas. Entonces, imagínate, los terroristas andan sueltos por el país, la policía lo sabe, o sea, que hay una incongruencia en ese punto. Y hubo un señalamiento de un legislador de que aquí habían estudiantes, había legisladores, había periodistas, había abogados y policías, que es lo más que vienen estos días. Porque un montón es un número ya considerable, ¿no? No, además que sería un peligro si hay un terrorista entre nosotros que no se identificase quién es esa persona y que esté aquí campeando por su respeto. Sí, yo creo que fue desafortunado que hicieron la pregunta, pidieron una definición de un terrorista, se lo pidieron a William Colón en vez de a la persona a quien había mencionado de tantos terroristas aquí adentro, de Bruno González. Hubiera sido interesante si hubiera pedido, mira, ¿qué es un terrorista? Yo tengo miedo que posiblemente yo hubiera caído bajo su definición. O como en el chiste tan viejo de que confunden un náufrago con un prófugo y pueden matar al náufrago en vez del prófugo. Fue desafortunado. Hay que tomarlo en broma porque fue verdaderamente desafortunado el incidente. Entonces vamos a ver otro aspecto que habíamos conversado con los compañeros en torno al arresto, que es la posibilidad que se discute y que si hubiese habido, pues no estaríamos celebrando estas vistas ni estos análisis porque el incidente pues no se hubiese llevado, no se hubiese hecho realidad. Cuando el agente explica que él, como encargado de la operación, tenía órdenes de arrestar, y entre otros también al rehén. Y viene el planteamiento lógico, que creo que en la mañana, a una pregunta de la senadora Gladys Rosario Galarza, de por qué, si nos preocupamos por la seguridad de policías y de civiles y de todas estas personas, y si había la convicción de que se iba a cometer un acto delictivo, ¿por qué no se detuvo? ¿Por qué no se arrestó? ¿Y por qué no se arrestó antes de que llegaran al lugar de los hechos? Manny. Bueno, esa es la pregunta de que se ha hecho hace tiempo ya, de por qué no se había arrestado. Bueno, por la mañana del 25, cuando salen de sus casas, se puede coger a cada uno individualmente. Están armados, se saben que están armados, saben que habían participado en el ataque a la caseta de seguridad de la Universidad de Puerto Rico. Y les podían haber metido en la cárcel por muchos años. Y por varias razones diferentes. Y por varias razones diferentes, sí, no tenían que levantar toda esta actividad en Cerro Maravilla para cogerlos allá mismo, poniendo en peligro un ciudadano, porque se sabía antemano que iban a secuestrar un carro y llevar a una persona como rehén allá arriba. Un ciudadano y otro ciudadano, porque allí estaba Marte, que también es un civil, también. Y personas que se allegaron al área de Maravilla, que tradicionalmente, antes de estos sucesos, era reconocida como un área vacacional y recreativa. Pero hay una contradicción en ese punto. En las órdenes específicas que ellos dicen recibir de Pérez Casilla, es de que primero sabían que iban en un carro de servicio público. Además, sabían que iba un rehén, y la orden del rehén que dicen era protegerlo, pero sin embargo, luego mismo William Colón, después que dice que la orden era protegerlo, dice que iba a arrestarlo también. Entonces, ante esa incongruencia dice que la forma de arrestarlo era una forma de protegerlo. Pero son cosas pequeños detalles que contradicen un punto. Yo creo que Manny sabe bastante este punto relevante de lo del arma, que eso es lo que más... Sí, el arma es importante y todos, pues, intercambiando apuntes, pensamos que la forma
lo que pasó, el uso que le dio al arma el agente William Colón y luego la posterior confrontación con un casquillo que apareció, pero eso han aparecido casquillos, pero de una manera terrible. Yo no sé cómo la policía no pudo recuperar esos casquillos, y a mí me llaman diariamente para una u otra cosa relacionada con Maravilla, entre otras, para enviarme casquillos. Mira, Carmen, cuando tú hiciste la película, la entrevista con Julio Ortiz Molina, allá arriba en Cerro Maravilla. 5 años atrás. Que fue como un par de días después de los hechos en Cerro Maravilla. Una persona que estaba en el grupo contigo, no sé si era el camarógrafo o uno que estaba grabando con sonido, con luces o quien sea, levantó varios casquillos del piso, los metió en el bolsillo y todavía los tiene. Eso yo lo llegué a saber por otra fuente. Tú me decías, Manny, y Irene también concurrió en este punto, que es interesante notar el disparo que hizo el agente William Colón con su AR-15, y hubo un momento dramático cuando el agente investigador lo confronta con el arma, le entrega el arma, le dice que aunque sabe que tiene dolor de espalda y no puede inclinarse y hacer la debida mímica de cómo fue que utilizó el arma, pero para los que conocen el caso, es interesante saber qué fue lo que hizo con el arma, cómo se colocó, cómo la utilizó y en cuántas ocasiones. Lo más interesante que él había dicho en términos de arma no viene del AR-15, a pesar de que era sumamente interesante el hecho de que él admite que había disparado 5 veces, que disparó por lo menos 5 veces antes que se trancó. En el pasado se ha dicho que se trancó y no se sabía si era después de haber disparado algo o no haber disparado. Pero lo más revelador de que él había dicho hoy era que también había disparado un tiro de su 38, el arma de reglamento que él tenía. ¿Esa la tenía en la otra mano? No entonces, eso según él se zafó la noche anterior, el 24. A las 2 de la madrugada. A las 2 de la mañana cuando él estaba en Jayuya. No se zafó, perdona, era que se había caído el arma, entonces él, temiendo de que estaba averiado o algo y para estar seguro que estaba trabajando bien, él mismo lo disparó en una loma o algo, en un talud, para estar seguro que estaba funcionando bien. Eso él lo dice que ocurrió el 24. Entonces, el investigador le dice, muy bien, entonces, ¿qué daría usted si yo te dijera que yo había encontrado el casquillo de 38 que